Buenas tardes, queridos espectadores y espectadoras. Bienvenidos otro día más al programa de Focus Show. Hola María, ¿qué tal estás? Genial, Antía, aquí contigo no se puede estar mal. Hoy es un gran día y como todos los sábados nos centraremos en el mundo de los jóvenes. Pues sí, aprovechando que en programas anteriores hemos reflexionado sobre acerca de las reglas de la democracia y los peligros de esta, hoy queremos poner el foco en cómo los jóvenes construyen democracia y cómo lo han construido a lo largo de los años. Pues queremos empezar hablando con dos chicas jovencísimas, se llaman Julia y Sonia. Son estudiantes del Colegio Compañía de María de Santiago y activistas del movimiento internacional Fridays for Future. Bienvenidas, chicas. ¿Qué es Fridays for Future? Fridays for Future es un movimiento que empezó en agosto de 2018, después de que Greta Thunberg, una chica sueca de 15 años, junto a otras activistas, se sentase frente al Parlamento sueco todos los días durante 3 semanas para protestar contra la falta de acción por la crisis climática. Vaya, qué interesante. ¿Y son muchas personas metidas en este movimiento? Pues sí somos. Más de 14 millones de personas están relacionadas a nuestros actos y a nuestros movimientos en todo el mundo. Además, tenemos representación en más de 7.500 países en todo el mundo. De hecho, la semana pasada ha habido movimientos de nuestras acciones en los 5 continentes. Nos impresionó la huelga global por el clima el 15 de marzo y el 24 de mayo de 2019. ¿Qué pedíais en esas manifestaciones los jóvenes? Bueno, sí, queríamos aclarar que no es un movimiento solo de jóvenes. Fue iniciado por jóvenes, pero es un movimiento en el que también participan adultos y de manera muy comprometida. Y respecto a nuestros objetivos están muy claros. Nosotros luchamos por nuestra vida y por nuestro futuro. Y sabemos que está directamente amenazada por la crisis climática y el colapso ecológico. Tomamos medidas porque queremos preservar la belleza de la naturaleza, la diversidad de las especies y la vida de todos los seres. Así que nuestro objetivo es superar la crisis climática y crear una sociedad en la que podamos vivir en armonía con nuestros semejantes y nuestro entorno. Muchas gracias, chicas, y a seguir luchando. Qué bueno esto que están haciendo por el planeta y por el futuro de la humanidad y biodiversidad, ¿verdad, María? Y tanto, Antía, y tanto. Creo que ahora tenemos otra invitada, una artista, si este guión no me está jugando la mala pasada. Así es un placer presentar a Marta, una historiadora del arte especializada en el graffiti y en el mundo urbano. Hola Marta, muchas gracias por asistir al programa. Yo encantada de estar aquí con vosotras. Os sigo y me encanta lo esperanzador que es ver a los jóvenes cómo luchan y construyen la justicia y la democracia con su creatividad, compromiso y capacidad. Vaya, ya nos has ganado para siempre con ese cumplido. Leo en mis apuntes que te acercaste al mundo del graffiti por Banksy, el célebre artista inglés. Pues sí, siempre me intrigó el misterio que hay alrededor de la identidad de Banksy. Además, me encanta su trabajo de crítica social tanto hacia la falta de vivienda como hacia el empleo juvenil, que es una lacra para los jóvenes que nos impide independizarnos y crear un proyecto vital. Creemos que te atrajo mucho el icónico graffiti de Banksy, una niña con el globo. ¿Por qué? Ese graffiti representa cómo se escapa la infancia y el potencial creativo que tenemos durante esta. Es algo que me inquieta bastante, ya que parece que cuando crecemos nos olvidamos de nuestros sueños y nos conformamos. Es una obra de arte que me hace pensar y hace que nunca me olvide de los sueños de la infancia. Última pregunta. Como historiadora del arte, dices que el graffiti es y ha sido decisivo en las luchas democráticas. ¿Puedes explicarlo? En países donde se violan los derechos humanos todos los días, como en Siria, los periódicos libres son las paredes de los edificios. Pero esto no solo pasa en esos países. Por ejemplo, en España, durante la dictadura franquista, con las pintadas que se hacían. No es casualidad que haya importantes artistas que estén en la cárcel. Estaríamos todo el día hablando contigo, Marta, pero lamentablemente tenemos que dejarte. Adiós, Marta, y saludamos a Fernando, un chico que practica scrunches, una acción ausente de polémica y que hoy quiere explicarnos. Hola, Fernando, ¿qué son los scrunches y qué se pretende con ellos? Hola, pues sí, vale, os explico. Los scrunches son básicamente una forma de protesta en la que vamos hasta los lugares de trabajo, domicilios de quien manda, dirigentes políticos, en fin, quien toma las decisiones.
¿Y el derecho a la intimidad que proclama la Constitución española no está un poco en entredicho? Se supone que esas manifestaciones se podrían hacer en los lugares de trabajo de los políticos, ¿no? ¿Tienen sus familias que sufrir estas acciones que rozan el acoso? Que si atenta contra el derecho a la intimidad, puede, pero es que en cierta parte tampoco nos sentimos del todo escuchados. Por ejemplo, si los políticos se sienten acosados, que se sienten con nosotros, para que haya menos personas, en zonas, por ejemplo, como la Cañada Real, que se quedan sin luz, o bajen el IVA de las mascarillas, que para eso nos obligan a comprarlas. Mira, si se sentaran a hablar con nosotros, no habría estos problemas. Pues animamos a ese diálogo social desde nuestro programa. Seguramente el diálogo, nos decían en los inicios de The Focus Show, es elemento clave para que la democracia funcione. Gracias, Fernando. Pienso yo que llegamos a la final. No, Antía, tenemos una invitada más que nos va a hablar de la música. Hola Ángela, gracias por la espera. No hay de qué disculparse, estoy disfrutando un montón escuchando este programa. Dices en tus libros que la música es un canal muy potente para luchar por la democracia. Explícanos esa tesis, por favor. Pues bien, seguro que conocéis muchas canciones míticas, como por ejemplo Imagine de John Lennon, en la que denuncia injusticias y en la que llama un mundo repleto de amor. También, más actualmente, hay canciones como por ejemplo la de God Control de Madonna, en la que denuncia la posesión y el uso de armas en los Estados Unidos, y la de Pienso en tu mirada de Rosalía, en la que denuncia la violencia machista. También hay bandas y artistas menos conocidas en las que sus canciones representan valores de la democracia. Para algunos son más la solidaridad, para otros la igualdad racial, entre otros muchos valores, pero siempre marcados por la democracia. ¿Y alguna canción que a ti te parezca especialmente representativa de nuestros tiempos actuales? Pues yo creo que hay muchas, pero nos puede servir Hijos de un mismo Dios de Macaco. En ella nos recuerda los problemas fundamentales del ser humano, como la soledad, el paro, la violencia, etc. Y también nos recuerda la manera de poder solucionarlos, como por ejemplo el potencial de la contribución y la convivencia. Y yo creo que ese es un valor y un elemento fundamental de la democracia. Llegamos a la final de The Focus Show, esta serie de 3 programas con los que el Club Erasmus Plus del proyecto Focus quiere gritarle que la democracia es la más maravillosa de las aventuras imaginables para una sociedad. Y recordad, la democracia necesita el compromiso de todas y todos nosotros. Que tengáis un buen día y una buena vida. La palabra crisis bautizará la mañana, es la banda sonora de tanto repetir.